Ya estamos aquí en los estudios de FM Ciudadela y ya tenemos la presencia de Daniel Pérez. Exactamente. Daniel Pérez, bueno, es subsecretario de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Para ponernos en contexto, Daniel Pérez es sociólogo de profesión y tiene una larga trayectoria que estuve mirando por aquí, investigando un poquito, Daniel. Comenzó todo en 2005 con equipos Mori y de ahí viene una trayectoria muy importante participando como consultor en diversos proyectos, consultor en el Observatorio de Educación y Trabajo de la Dirección de Planeamiento Educativo del CETP-UTU, consultor del proyecto de gestión integral de la seguridad ciudadana, también consultor en el área de programática ITS del VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública. Sí, ese es mi currículum como sociólogo, en realidad. Y para atrás tengo mucho más. Por supuesto. Mi primer empleo fue ordeñando vacas. Mire usted. ¿De qué localidad es? No, soy de acá de Montevideo, de la zona rural. Yo nací en Villa García, en Camino Maldonado, y bueno, cuando tenía 15 años, una vecina que vivía a la vuelta de mi casa tenía vacas y bueno, yo conseguí mi primer empleo. Ahí comenzó la actividad laboral. Literalmente. Espectacular. Exactamente. Bueno, mi familia también, cuando yo era chiquito tenía un tambo, entonces ahí Es verdad, exactamente. Es verdad. El chico, a ver, el campo siempre. Ya para ir formando la cultura de trabajo, que no es un dato menor. Exactamente, siempre es muy importante. A mí no me pregunte cuándo fue, porque yo lo puedo decir, yo fui promotora. Yo fui promotora de un refresco que no recuerdo la marca en el día de la fecha. Sí. Pero bueno, recuerdo que era muy joven, tenía unos 16 años y estuve en la tienda inglesa de Atlántida con una vestimenta que prácticamente parecía un payaso con eso que uno se pone acá y tenía todos los vasitos de los diferentes gustos y ahí estuve trabajando como 70 horas. Pero bueno, nada, había que empezar. ¿Qué le parece? Bueno, yo como primera experiencia en realidad de frontera fue, obviamente, del lado brasileño, con 16 años más o menos. Ahí arrancó. Así empezamos. Así arrancamos. Había que comenzar de alguna forma. Totalmente. Además, hay muchos de nosotros en este país hemos incluso sostenido nuestros estudios trabajando, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Y gracias a eso nos hemos podido recibir, así que... Exactamente. Para meternos un poquito y comenzar en la entrevista del día de la fecha, cuéntenos un poquito sobre lo que nosotros anunciamos, ¿no? En el spot publicitario sobre la ley de promoción de empleo. Bien. Bueno, para contarles, la ley de promoción de empleo fue aprobada en 2021, fue aprobada por el Parlamento, por unanimidad de todo el Parlamento, lo cual habla de una coincidencia y de la preocupación también que los legisladores de todos los partidos tienen por este tema. Y básicamente lo que busca es incentivar la contratación de algunos uruguayos y uruguayas que tienen mayores dificultades para conseguir el empleo. El primer grupo, digamos, son los jóvenes, los menores de 29 años, y bueno, y acá un poco lo que venimos conversando, la dificultad sobre todo de conseguir el primer empleo, ¿no? Yo calculo que ustedes, por lo que cuentan, son más o menos de la época en que teníamos aquellos avisos que decían inútil sin referencia, y uno decía, y bueno, pero si nadie me da la oportunidad, ¿cómo arranco? ¿Cómo arranco? Exactamente. Y entonces, bueno, justamente lo que pasa es que la tasa de desempleo de los jóvenes, sobre todo los menores de 24 años, que no han tenido trabajo previo, es del triple que la de los adultos, digamos. Entonces, eso justamente es una preocupación. Tema. Entonces, por eso, incentivar a los empresarios a que le den una oportunidad a los jóvenes, particularmente en esto de primera experiencia laboral, aunque también hay un foco muy importante en aquellos jóvenes que pertenecen a hogares que están por debajo de la línea de pobreza, porque también el trabajo es una forma que uno tiene justamente de ganarse el sustento y toda la vida familiar, ¿no? Quienes tienen familia, pero también si no contribuir a los ingresos familiares. El otro grupo importante allí son los mayores de 45 años. El otro extremo. Exactamente. Que ellos no tienen una tasa de desempleo muy alta en realidad, no es que tengan, pero cuando una persona mayor de 45 años pierde el empleo, le cuesta mucho volver a conseguir empleo. El edadismo, que es de lo que se habla mucho en estos tiempos. Exactamente, y porque además lo otro que ocurre es que en otra época en nuestro país, cuando uno empezaba a trabajar, entraba en una carrera en un lugar muy pequeño, digamos, en primera categoría laboral, pero iba ingresando y trabajaba toda la vida ahí. Exacto. Entonces a veces la gente dejaba de estudiar
estudiar y por tanto su formación de repente puede ser primaria o ciclo básico y no mucho más. Entonces, hoy que cada vez se reclaman más niveles universitarios o de formación, para alguien que hace mucho se salió del sistema educativo, es muy difícil volver a reingresar y con un mundo que ha cambiado, ¿no? Esto de las tecnologías, que hay que usarlas para todos, eso creo que ustedes también son, como yo, somos pre-Windows 95, digo yo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, en realidad, claro, los que tienen menos de 20 años nacieron en este mundo, pero los que tenemos más, entonces también alguien que con más de 45 años pierde el empleo, que si no maneja muy bien la tecnología, también es una dificultad para conseguir empleo. Y el tercer grupo sobre el cual ponemos el énfasis son las personas con discapacidad. Y lamentablemente no tengo que explicar mucho por qué las dificultades que tienen las personas con Por discapacidad supuesto. para conseguir empleo. Y en los tres casos ponemos un subsidio que es mayor para el caso de las mujeres, porque no importa la situación, no importa la edad, siempre a las mujeres les cuesta más conseguir empleo que a los varones. Los varones tenemos siempre muchas más chances de conseguir empleo a misma formación, y a veces aún la mujer teniendo más formación tiene menos probabilidad de conseguir empleo que los varones, entonces también por ahí Claro, no es un tema de formación solamente. No, no es un tema de formación, tiene que ver con una mirada más cultural de un sistema que es claramente machista, donde en realidad se prioriza al hombre y donde siempre se asumió que el hombre es el que se encarga del trabajo, el proveedor es el responsable de eso, y la mujer debería quedarse en la casa haciendo las tareas del hogar, criando a los hijos y eso. Bueno, eso, si bien ha cambiado, porque hace más de 50 años que la mujer está inserta cada vez más en el mercado de empleo, lo cierto es que la mujer sigue siendo discriminada y sigue teniendo serias dificultades para conseguir empleo, para crecer en el puesto de trabajo y para llegar a niveles importantes. Por eso también en ese sentido el incentivo es mayor cuando las personas contraten a una mujer. Exactamente. ¿Y cuál es el beneficio que adquiere una empresa por contratar a alguien, o tiene que estar inscrito en alguna cosa en particular? Bien, no, las empresas lo que hacen es pueden seleccionar a la persona que quieran contratar, nosotros siempre lo dejamos libre. Obviamente el Ministerio también ofrece un servicio de preselección si las empresas nos dicen. Como una especie de recursos humanos. Claro, como si fuese una agencia de empleo privada cualquiera, nosotros podemos hacer ese proceso y me dicen, nosotros necesitamos a alguien, no sé, un administrativo que tenga esta competencia, que tenga esta formación, que tenga esto. Eso se puede hacer, pero la empresa también puede contratar como quiere, ya sea porque ella hace su propio proceso de selección, poniendo un aviso, o porque le recomendaron a alguien, ¿no? Viene alguien acá en la radio y le dice, no, mirá, conozco a fulanito que puede funcionar bien, entonces lo selecciono. Cuando lo tengo seleccionado mediante a través de la plataforma Vía Trabajo, la empresa puede enviar una solicitud diciendo, bueno, yo quiero contratar, pongamos esto, un joven o una persona más de 45 años y la quiero postular, digamos, para que se contrate. Ahí nosotros verificamos que cumpla con los requisitos que tiene que tener la ley la persona. Por ejemplo, esto, si es un joven, si tuvo una primera experiencia laboral, no cuenta para el programa Primera Experiencia Laboral, claro, aunque sí puede contar para el programa, por ejemplo, de aquellos jóvenes que tienen un desempleo mayor a 12 meses, o para aquellos jóvenes, como decía, que pertenecen a un hogar por debajo de la línea de pobreza. Entonces, dependiendo de eso, en qué programa puedo hacer, lo mismo con los adultos, y ahí los subsidios son distintos. En el caso de los jóvenes de primera experiencia laboral, los subsidios son 7.700 pesos mensuales en el caso de contratar a un varón, y 9.500 pesos en el caso de contratar a una mujer. Eso es bien importante. En el caso, por ejemplo, de trabajo protegido joven, que estamos hablando cuando se contrata a un joven que pertenece a un hogar por debajo de la línea de pobreza, el subsidio es mucho mayor, es del 60% del salario cuando se contrata a un varón y de 80% del salario cuando se contrata a una mujer, porque justamente queremos incentivar, apoyar a los que tienen más dificultades para conseguir el empleo. En este caso, el subsidio puede llegar a 35.000 pesos mensuales, ¿no? O sea, es el ministerio, el Estado, a través de distintos organismos, que paga puede llegar a pagar hasta el 80% del sueldo de ese funcionario que yo estoy entrando, si cumple con los requisitos. Sí, supongamos eso. Imaginemos que una empresa quiere contratar a un joven que pertenece a un hogar que está por debajo de la línea de pobreza y le paga un sueldo nominal de 40.000 pesos. Exacto. De esos 40.000 pesos, el Estado puede subsidiar hasta 32.000. O sea que la empresa pone 8.000 pesos en ese caso durante un lapso de un año, ¿no? Esto se hace. Es muy importante. Sí, es muy importante, y está bueno que ustedes lo pregunten, porque muchas veces lo que pasa es que las empresas nos dicen, no sabía que existía. No sabía cómo era. Beneficio. Claro. Si se descuentan en aportes. Esa pregunta está bien. ¿Cómo se hace eso? No es que le damos un cheque a la empresa, no es que le damos dinero a la empresa, sino que la empresa lo descuenta de lo que le tiene que pagar al BPS. Claro. Perfecto. Supongamos que la empresa tiene que pagar, no sé, 100.000 pesos
100.000 pesos mensuales al BPS Sí. por aportes o por lo que sea. Bueno, esos 100.000 pesos, en el ejemplo que decía recién, Certificado de es crédito. claro, 32.000 pesos menos tiene que pagar. Como si yo hubiera ido al BPS y le digo, acredítele con un cheque, acredítele 32.000 pesos. Eso por cada persona que incorpora, ¿no? Entonces, Y dígame una cosa, si vio que hay empresas que pueden ver de esta forma, por supuesto, la posibilidad de aumentar su masa de trabajo con personas calificadas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pago 100.000 pesos y contrato a 3 y son casi 100.000 pesos? Y la única limitación es que el BPS nunca le va a devolver plata a usted. Pero puede, claro, llegar no voy a lucrar. pero puede llegar a pasar, y ha pasado, que le toque que su factura sea 0 pesos. Ha pasado en empresa decir, no tengo nada, este mes no le tengo que pagar al BPS. Esto es muy importante el Cuando nos incentivo. llaman para eso, que no tengo que pagar nada al BPS, pero es Claro, un incentivo. y dura un año. Y dura un año, Y además, en el caso de la modalidad de primera experiencia laboral, si pasado el año la empresa decide quedarse con el joven, Sí. ahí no va a tener más este subsidio, pero va a quedar exonerada de los aportes patronales hasta que el joven cumpla 25 años. Es Importantísimo. decir, yo agarro un No es un chiquilín que dato tiene menor. 18 años, supongamos entre los 18 y los 19 años, tengo este subsidio, y entre los 19 y los 25 años no pago aporte patronal por eso, y si incorpora otro joven, también cobro el subsidio por ese otro joven que pueda estar incorporado. Entonces, porque lo que buscamos acá es darle la primera oportunidad, pero también incentivarlo. Bueno, o sea, pues, tuviste un año, sabés cómo es, que no se me vayan Claro. al año para contratar otro. Exactamente. Claro, que sea algo estable y bueno, y también que pueda generar, bueno, lo que es cultura de trabajo, es ¿no? cultura de Es cultura de trabajo, trabajo. antigüedad laboral, va todo de la mano, ¿no? O sea, lo cual me parece fundamental La porque es verdad, uno de los problemas tremendo. que tienen a la hora de presentarse para un trabajo y Cualquier no estábamos empresa. al tanto de esto, ¿no? Cualquier empresa que Para aporte nada. a No. industria y comercio, caja rural o caja bancaria, son los tres. No aplica para los casos de construcción porque tiene un sistema de aportación. Es distinto, Pero exactamente. industria y comercio, que son O sea, la si tengo un mayoría, mini mercado, un kiosquito en la esquina, tiendas, exacto. Y pueden subsidiar. puede ser una gran empresa Sí, también, por puede ser. ejemplo. De hecho, hay empresas muy grandes que utilizan Grandes, eso, chiquitas. lo que prueba que el requisito que tenga que tener un empleado como trabajador de con un empleado que tenga ya puede contratar. Es más, hay una limitación que dice se subsidia hasta el 20% de su plantilla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 empleados, podría contratar 2 jóvenes subsidiados. Pero si yo tengo un solo empleado, también puedo contratar uno. O sea que así tengo en realidad el mismo Ahí voy a equivalente, tener porque buscamos también apoyar a las empresas pequeñas. Y existe una modalidad que es, si puede pasar el caso, que este tope del 20%, mediante un pedido de excepción, la Dirección Nacional de Empleo puede ampliar ese cupo, y lo hemos hecho, por ejemplo, con empresas chicas. A veces tienen 2 empleados, 3 empleados, y mira, yo necesito crecer para 2, pero no tengo, no puedo pagar por 2. Entonces, me pueden ampliar el cupo en vez de a 1 o a 2, y lo hemos hecho porque justamente también queremos apoyar en ese caso a las empresas pequeñas, que además en nuestro país son las que generan mayor cantidad de empleo. Exactamente, por supuesto, por supuesto. Exacto. Usted mencionó que el Ministerio de Trabajo me puede ayudar, por ejemplo, en ese recursos humanos, llamémosle así. ¿Hay una bolsa de trabajo que se puedan inscribir las personas? Sí, en la plataforma Vía Trabajo, justamente, que está en Sí. la página del Ministerio, viatrabajo.mtss.gubelarga.ui, si ponen Vía Trabajo, allí las personas y las empresas, además tienen que estar registradas las dos, se pueden registrar. Incluso hay a veces empresas que publican avisos allí, que lo hacen obviamente de forma gratuita, para que puedan postularse directamente ellos ahí. Pero también en este servicio justamente tenemos un montón de personas que se registran por sus propios medios, o también porque nosotros tenemos convenios con las intendencias, con el INEFOP, con distintas instituciones, justamente para que puedan brindar este servicio de orientación laboral, y de saber incluso también indicarle a las personas, bueno, dónde tiene más chance de conseguir empleo, qué posibilidades tiene. Y les cuento que además estamos el viernes, pasado mañana, estamos lanzando el Sistema Nacional de Empleo, que va a estar conformado por más de 20 instituciones, y casi todas las intendencias, el INEFOP, el INAU, el INISA, la Junta Nacional de Drogas y el MIDES, con todas sus direcciones, justamente para construir una red nueva que lo que haga es generar sinergia de instituciones que trabajan hoy en temas de insertar laboralmente a los jóvenes, y a los jóvenes no, a las personas en general, pero a las personas en situación de vulnerabilidad respecto al empleo,
pero trabajar juntos, en sinergia, en todo el Que país. tiene que haber muchos factores en algunos casos. Sí, exacto, porque ahí nombramos algunos, pero ahí, por ejemplo, yo que sé, supongamos personas que han salido de la cárcel y están liberadas, cumplieron su condena, cumplieron su pena, cometieron un error, pero también uno tiene que darle la posibilidad de que puedan De que se puedan reinsertarse. resaltar. Termina marginado. Porque si nadie le da un empleo, al final, ¿cómo termina? no va a haber. Por veamos supuesto. personas que tienen consumo problemático de drogas, que, por ejemplo, por un tiempo, pero bueno, logran controlar eso y quieren reinsertarse, hay que darle una oportunidad. Chiquilines de INAO, ¿no? Pensemos, chiquilines que de repente tuvieron todo el tiempo o X cantidad de años institucionalizados, pero yo que sé, a partir de los 18 años tienen que construir su vida y alguien tiene que darles una oportunidad, o del INISA, bueno, distintos, mujeres víctimas que han sido víctimas de violencia de género, Exacto. muchas dificultades que hay en ese sentido. Entonces toda esta red va a estar trabajando en función de eso. Y estamos trabajando además en generar una nueva plataforma. Yo decía que tenemos la plataforma Vía Trabajo, pero en paralelo estamos diseñando una plataforma nueva que sea mucho más moderna, que permita generar sinergias con esto y tener trazabilidad acerca de las personas. Entonces una institución sabe si esta persona estuvo en el INAO, si ya participó en otro programa, si tiene apoyos de parte del MIDES, si, por ejemplo, si ha cursado parte del convenio, también está la ANEP, y vamos a saber, por ejemplo, si un joven que está cursando, está diciendo, bueno, mira, yo sé que está haciendo cuarto de liceo o, no sé, bachillerato administrativo, y lo voy a saber no solo porque el joven claramente me lo puede declarar en un formulario, sino porque la plataforma, mediante informe Me lo va a indicar. lo va a estar chequeando contra el sistema de ANEP. Y aquí quiero agradecer a la presidenta de ANEP, a Virginia Cáceres, porque cuando le contamos esta idea se dijo, mandanos el texto que nos interesa mucho ser parte, o si es capacitación de INEFOP, o sea, todo eso genera sinergia. Esa plataforma va a estar pronta. Es muy importante que las distintas instituciones también hagan nexos. Y además poder articular y aprender unas de otros, porque en esto yo decía la orientación laboral, ¿no? Si yo quiero, imaginemos, yo soy un joven que tiene 18 años y nunca trabajé. No es lo mismo que alguien me diga, mirá, vos para trabajar tenés que hacer esto, aquello o aquello, y capaz que terminé el liceo, que, como decíamos hoy, una persona de más de 45 años, que capaz que solo terminó primaria, que hace, yo que sé, 20 años que está en un rubro, y decirle, bueno, ¿y a dónde tienen que trabajar? ¿Y cómo se hace una entrevista laboral que ya ni me acuerdo cómo se hace, ¿no? Claro. Y que ya no se hace ni cómo se hacía. Como era antes, todo cambió. El currículum ya no es el currículum, ¿no? otro. Exacto. O, por ejemplo, esto decimos, ¿no? Una persona que salió de la cárcel, hay también especializaciones de cómo hacerlo, o una mujer que ha sido víctima de violencia de género, ¿no? Que de repente incluso en algún caso hasta puede tener, digamos, inestabilidad emocional por toda supuesto. La situación que... Entonces, pero hay distintas instituciones que tienen esa especialización, ¿no? Así, bueno, hay mujeres que se especializan en esto, la DINALI en esto, el Instituto de la Juventud en esto. Entonces, aprovechar el conocimiento que hoy está y los recursos que el Estado hoy brinda, pero a compartirlos y hacerlos entre todos, y además una persona con discapacidad, no es lo mismo presentarla, ¿no? Pero Exacto. además aprender unos de otros. Y queremos incorporar además, en esta primera etapa, al sector público, pero queremos incorporar además después a las agencias de empleo privada, empresas que se dedican profesionalmente a seleccionar y que puedan utilizar esta bolsa de empleo, digamos, como forma de reclutar gente. Queremos incorporar a las empresas, que cualquier empresa pueda entrar a esa plataforma y decir, bueno, yo, además de pedirle al Estado, también puedo yo mismo buscar y decir, bueno, busco gente que tenga esta formación. Y los llamo, los invito a una entrevista, hago un proceso de selección y los puedo contratar. Y si quiero utilizar la ley, además puedo utilizar la ley, pero generar eso, instituciones de la sociedad civil que trabajan, ¿no? Con personas con discapacidad, con personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, personas víctimas de violencia de género, que hay muchas que quieren y que a veces incluso les cuesta, quieren ayudar y les cuesta conseguir. Bueno, ahí van a tener la oportunidad de eso. Y vamos además a tener todos los avisos que se publican online en el país, avisos los vamos a tener ahí. O sea que cualquiera puede entrar y decir, mira, todas estas son las ofertas de empleo. Acá hay más de 3.000, 4.000 ofertas de empleo mensuales que tú podés consultar y según tus intereses y tu formación y dónde vivas, te puedes presentar. Y las instituciones también van a ver. O sea que yo tengo, no sé, una persona que tiene estas características y quiero conseguirle empleo, pero sé que empresas se están contratando. Entonces también puedo llamar a la empresa y decir, mira que yo te puedo hacer esto, la preselección. Te la hago gratis. Y te digo, vos me decime qué es lo que necesitas, yo te hago el proceso de preselección y tengo algo. Y además, yo qué sé, si estás en alguno de estos programas, por ejemplo, yo decía, la DINALI, INAO y eso, tienen estos subsidios hasta el 80% del salario, y además te aplican acá y tenés un subsidio alto. Entonces, gana la persona que consigue trabajo, pero también gana la empresa, y la institución que está buscando ayudar cumple con su cometido.
Y gana el país también, ¿no? Moviliza, Ni que hablar. moviliza todo es que comenzar es una rueda. fundamental. Justamente dentro de, bueno, esto es una excelente noticia de este grupo multidisciplinario que se ha armado, porque bueno, como lo dije, en realidad creo que además de todos estos sectores, gana el país, y esto va un poco enlazado también a lo que iba a mencionar ahora, hablando de unos datos, que en este momento hay 74.000 puestos de trabajo más que en 2019 y el salario real está 2.4% por encima de aquel año, siendo el mayor en 50 años. Yo creo que esto no es un dato menor, una publicación de usted claramente, que tome este dato, y creo que esto no es un dato menor y que todo esto que está expresando, que con diferentes instituciones, ¿verdad? Por parte del Estado, bueno, va a llevar a que este número se incremente, que es lo que en definitiva el país necesita, ¿no? Sí, justamente lo que se busca es eso. Nosotros, por un lado, claramente nos alegra que, eso decía, ¿no? Si uno compara 2019 con 2023, que es el último año cerrado, hay 74.000 puestos de empleo más. Si comparo febrero 2020 contra febrero 2024, hay 104.000 puestos de empleo más, porque en realidad en 2019 se venían perdiendo y se siguieron perdiendo empleo. Entonces, eso es una buena noticia, que además, después de la pandemia, donde efectivamente hubo un tiempo que perdimos más de 60.000 puestos de empleo, Ni que hablar. Los recuperamos y subimos, y lo mismo con el salario, que también hay que decir que se perdió originalmente un 4%, pero recuperamos ese 4% y pasamos 2,19 más. Eso nos alegra. Igual no estamos conformes y no estamos contentos, por eso que seguimos generando. No era lo proyectado. Claro, estos planes. Exacto. Estos planes para seguir trabajando y para seguir mejorando, porque el empleo efectivamente es una cosa que a las personas nos marca mucho y nos importa mucho. Es uno de los temas más importantes. Para empezar, nos ordena toda la vida, ¿no? En general, supongo que a ustedes les pasa igual, cuando alguien los invita a hacer algo o les pide hacer algo, y bueno, lo hago, voy a hacer esto, o antes de entrar a trabajar, o cuando salgo a trabajar, o el sábado que no trabajo, o el domingo que no sé qué, voy a ver a mi madre. Y entonces hasta nos ordena la agenda, digamos, del día. Hay una rutina. Pero además nos sentimos identificados con el trabajo, ¿no? Por supuesto. Yo soy, no sé, comunicador o periodista, o no sé, trabajo en la construcción, soy metalúrgico, lo que sea. Exacto. Nos sentimos identificados y nos sentimos útiles con eso, ¿no? Yo sé hacer esto, yo sé construir una casa, yo sé arreglarte la puerta, eso es algo que yo sé hacer y que además nos permite, mediante el ingreso, sostenernos a nosotros, sostener a nuestros hogares, pero también construir nuestros sueños. Porque por con supuesto. Eso sí, bueno, yo qué sé, no me tomo esta coca durante 2 meses y medio, pero con eso yo me ahorré X dinero con el que voy a hacer, no sé, un viaje, me voy a comprar esto, voy a hacer otra cosa. Entonces nos permite también construir los sueños que tenemos. Entonces es una cosa bien importante, y por eso es que seguimos trabajando en planes como esto para construir un mejor país, porque cuando tú decías bien, claramente que es mejor para el país, porque el país somos nosotros, el país no es el territorio. Sí, no somos cada uno de nosotros. Somos las personas. Entonces que el país esté mejor es que nosotros estamos mejor. Ni que hablar. Con respecto a eso, ahora yendo un poquito más a algo que... Permítame, Cuénteme. Porque tengo justamente a través de nuestro chat en YouTube, ¿qué tiene? Tenemos una consulta de Natalia, nuestra audiencia está consultando por aquí. Betty dice muy bien, y aplausos a esto que nos estaba contando de esta experiencia de este grupo multidisciplinario que va a estar habilitado a partir de la este experiencia viernes. anual de trabajo también, de la ley que estamos hablando. Por aquí nos hacen una consulta sobre, una vez finalizado ese año que dura la experiencia, si el sueldo que percibe la persona que estaba subsidio tenía por parte del Estado, el sueldo ese tiene que seguir siendo el mismo. Sí, claramente. Ahí lo asumiría el empresario en su totalidad. Sí, el sueldo siempre, y por eso se ponen montos, subsidios o porcentajes, porque el sueldo siempre equivale al del Consejo de Salarios. De hecho, una de las cosas que controlamos cuando una empresa dice, yo quiero, imagínense, contratar a esta persona que la voy a contratar como periodista en la radio esta, bueno, la categoría de periodista, el sueldo es tanto, no puede pagar menos de eso, porque si no, no va a recibir el subsidio. Entonces, y por supuesto, después que está declarado que está de alta, después de eso, si
son contratos a término por el cual la empresa podría, una vez culminado, no continuar con la persona, pero si continúa tiene que pagarle el salario que corresponde. No le puede rebajar el salario. El salario no se puede No rebajar. se puede rebajar. Porque Eso además es para todo también, Es un ¿verdad? incumplimiento de la ley. Exactamente. Y eso amerita que, por ejemplo... Una sanción, me imagino. Claro, si un trabajador, por ejemplo, mirá, yo esto cobraba 40.000 y resulta que después me lo bajaron a 35.000, puede ir a hacer una denuncia en inspección de trabajo. En ese caso va a la empresa y le puede sancionar por ese incumplimiento. ¿Sabe que con respecto a eso, antes de ir a la otra pregunta, ya que usted se coló? Exactamente, Sí. me colé. Siempre nos pasa. ¿Qué quiere que le diga? Se lo digo así entre... Lo que pasa es que en nuestra en audiencia. confianza se lo digo, siempre me pasa. Yo pero traigo la voz de la audiencia y ese es el poder. Está bien, está bien. Exactamente. Es lo que corresponde. Gracias. Es lo que corresponde. ¿Sabe que con respecto a eso, nosotros tuvimos aquí, dentro de las personas entrevistadas, tuvimos a una economista del Instituto Cuesta Duarte, ¿sí? Y acá capaz que, Alejandra Pico, exactamente. Y acá, bueno, que capaz que vamos a tener algunas opiniones encontradas, pero yo se lo voy a preguntar. Porque, bueno, ella lo que expresaba es que, bueno, que al momento la desigualdad dentro de lo que es justamente la parte laboral, bueno, va sobre la informalidad, ¿sí? ¿Qué sucede en lo que refiere, bueno, a lo que es la parte de trabajo, ¿no? Y yo quería que usted me cuente, porque yo investigando un poco sé cuáles son los procedimientos y sé que el ministerio es muy duro con esos procedimientos, pero quería que me cuente, que nos cuente, que le cuente a la audiencia, que cómo vamos en porcentajes con respecto a esas inspecciones y que realmente, ¿no? O sea, las sanciones que incumple una empresa si se tiene que presentar a determinada instancia y no lo hace, o una empresa que no cumple con determinados parámetros, o sea, frente al trabajador, un poco desde el lado directamente del Ministerio de Trabajo. Bien, la pregunta es muy interesante. En relación a eso, dos cosas. Primero, en términos de datos, la informalidad que existe, que sí es cierto que existe, en 2023 cerró en 21,3%. Si ustedes miran periodo 2015-2019, el promedio anual estuvo cerca del 25%. O sea que en realidad tenemos informalidad, pero tenemos menos informalidad. Pero disminuyó. Exacto. De vuelta, no tenemos que estar contentos con eso porque en realidad hay más de 20%, o sea, más de 1 cada 5 trabajadores está trabajando en informalidad y eso no es una cosa que nos pone... 1 cada 5. Sí, y eso no es una cosa que nos pone contentos y de hecho contarles ahí que justamente en este momento se están realizando 3 estudios, pero uno de ellos es específicamente sobre informalidad focalizado en la frontera y en 2 fronteras, en la frontera hacia Argentina y en la frontera hacia Brasil. Exacto. Esto es Paysandú, Río Negro, Salto por un lado y por otro lado Artigas, Rivera, Cerro Largo y 33, porque queremos estudiar ese fenómeno, pero además tiene objetivo no solo diagnosticar y decir pasa esto, porque la informalidad ahí es más alta en ese lugar. No pasa nada igual. Yo le dije antes en el aire que no pasa nada. Si le pasa, no se preocupe. En ese lugar... Es mucho más alta en ese lugar, pero justamente lo que buscamos es conocerla, pero también que esa consultoría nos proponga medidas concretas para poder tomar con la finalidad de reducir la informalidad. Porque inspecciones hay y van a seguir habiendo, y ahora voy a eso, pero lo que nosotros necesitamos hacer es incentivar a que las empresas dejen de trabajar de modo informal. Y de hecho, cuando uno mira los datos sobre la informalidad, justamente los mayores niveles de informalidad se dan en empresas unipersonales, en empresas que son muy pequeñas. Entonces, a veces uno dice, bueno, a ver, no es un mega empresario que no paga porque no tiene ganas. No, es un almacenero, es un kiosquero, una peluquera. Entonces, hay también alguno de una multinacional, bueno, hay. Pero por supuesto que pero los datos que tenemos hoy, son la mayor parte son esos, son trabajadores independientes, que ese es un almacenero, un kiosquero. Que muchas veces no pueden pagar el aporte, llegan. Entonces, por eso hay que pensar qué medidas podemos tener para hacer eso, porque capaz que la cuestión no es perseguir, que obviamente si alguien incumple hay que sancionarlo, sino también, bueno, como incentivo para que esto se reduzca. Es decir, que eso estamos haciendo. En relación con las inspecciones, ahí es decir, nosotros tenemos 3 tipos de inspecciones. Una son, hay operativos que se hacen normalmente, que voy por zona. Aleatoriamente. No, se sortea aleatoriamente y le toca a quien le toca. Se sortea el comercio, el lugar. Mañana cae acá y viene a ver
planilla de trabajo, no sé qué, cuántos empleados tiene, aporte. No, Al azar. Claro, exactamente. Te toca como te toca. Es Pronto. como si uno viniera por ese Ecuador y en la esquina están los inspectores de tránsito. Te Ahí tocó. va, pronto. Hoy Llega. están, ayer no Y ya están, Listo. ayer no estaban y mañana no están. Pero hoy cuando pasaste están. Tenés la luz quemada, lamento decirte que te van a parar porque Marchaste. tenés la luz quemada. Te pasaste el semáforo en rojo. Bueno, entonces esa es una modalidad. La otra modalidad tiene que ver, ahí sí, con operativos específicos, a veces sobre sectores específicos. Por ejemplo, se han hecho operativos por temas de turismo, se han hecho operativos, por ejemplo, con servicio doméstico, trabajo doméstico, que es un área que también muchas veces hay una informalidad muy alta, entonces también hay excepción. Y después hay por denuncias. Es decir, mirá, yo trabajo en tal lugar y decir, bueno, capaz que un mega empresario a mí o no me hace soportes o me aporta por menos de lo que yo trabajo o no me aporta las horas extras. Entonces la persona también puede denunciar y yo quiero decir además que cuando una persona denuncia, para el denunciado es anónima la denuncia. El denunciado no sabe quién hizo la denuncia. La inspección llega acá y dice... No tiene cómo enterarse. No, Exacto. llega acá y dice, no, a ver, planilla de trabajo, no sé qué, y la inspección ya sabe que hay una persona que no está registrada o que se le paga por menos, y a ver, y entonces, pero la empresa no sabe por qué llegó la empresa. Claro, Si es la un empresa puede operativo, pensar que fue es el azar. casualidad o nada. Entonces esas son las tres modalidades. Obviamente hay más de 100.000 empresas, es imposible Por cubrir todas las supuesto. empresas, entonces por eso claramente cae. Y por eso también es que trabajamos en esta otra cuestión y bueno, busquemos herramientas para incentivar que las empresas aporten y reducir de ese modo la informalidad. Y pusimos el foco en la frontera porque justamente en esos lugares es donde es mucho más alta por muchas razones, entre otras cosas porque el salario mínimo, por ejemplo en Brasil, usted que es de frontera, es un tercio de lo que de este lado cuando estamos cruzando la calle, ¿no? Eso mismo. Entonces yo tengo el kiosco de un lado o lo tengo del otro, resulta que tener un empleado me sale mucho más caro que si lo tengo de claro. Exactamente. Entonces por eso que creo que también hay que buscar cómo incentivar, así bueno, al que tengo este lado tengo que exigirle que esté en regla, pero también tengo que ayudarlo para que esté en regla. Claro, es que es muy triste, sobre todo cuando uno vive en la frontera, que uno diga, bueno, vamos a poner un mini mercado, pero hay que ponerlo del lado brasileño porque aquí en Uruguay nos fajan, ¿no? Claro. O sea, y termina perdiendo el país porque capaz, a ver, yo no quiero ponerlo del lado brasileño, Claro. yo quiero vender productos uruguayos. O sea, Totalmente. incentivar la mano de obra uruguaya. Totalmente. Y aportar, Totalmente. ¿no? Y llegar y poder hacerlo en tiempo y forma. Exacto. También quiero destacar que, bueno, también que me lo diga usted, que ante este tipo de instancias, cuando uno se presenta al ministerio, el trabajador, y bueno, es importante también para la audiencia, que obviamente todo después depende, ¿no? Porque bueno, hay procesos y demás a seguir, pero que el trabajador es muy bien amparado y muy escuchado, muy ayudado también por el equipo que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí, claramente, ahí sobre todo en esto que tiene que ver con la inspección y con la Dirección Nacional de Trabajo, que son las dos, justamente su tarea es poder preservar y cuidar los derechos de los trabajadores. Y de paso ahí conté, porque no me quedó de la pregunta anterior, cuando una empresa hay un incumplimiento, obviamente tiene sanciones, y de hecho si no regulariza su situación en X tiempo, esas sanciones van incrementándose. Tiene una multa de X cantidad de unidades reajustables, pero si usted no lo rearregló en X cantidad de días que se le haga, que a veces son 5 días o 10 días, bueno, mire que después, en vez de esa más otra más, y va a ir aumentando, como también uno se dice, bueno, arreglelo rápido, porque aún en los casos en que no sea problema de informalidad, que pueda ser otro problema, también en ese caso hay sanciones pecuniarias, ¿no? O sea, es dinero, multa. Exacto. No es que mandamos una notita para decir, che, te portaste mal. No, ahí tiene que pagar multas y de peso. Exactamente. Me parece perfecto. Ahora sí, yendo a este tema, que bueno, que por el Partido Independiente, el candidato único es Pablo Mieres, quien, bueno, estaba como ministro, sí, ahora, bueno, está usted haciéndose cargo de la parte de subsecretario. Y bueno, hablando un poco de lo que es la parte más política, pues estamos en estos tiempos, ¿no? ¿Verdad? De elecciones. Y bueno, tenemos un tema muy sobre la mesa, que es que, bueno, el Frente Amplio juntó esas firmas que están siendo verificadas para un posible, porque todavía no podemos decir qué va a suceder hasta que no esté chequeado por lo que es la parte de la Corte Electoral, ¿verdad? Todo para seguir el protocolo correspondiente, un posible plebiscito sobre la ley de reforma de seguridad social, ¿sí?
Es un tema que está hoy en día muy, muy sobre la mesa. Yo escuché al candidato Pablo Mieres en varias notas donde, bueno, él explicaba, ¿no? El hecho de que, bueno, la propuesta que exponía lo que es el Frente Amplio, bueno, era 60 años, pero los mismos años de aporte. Las textuales palabras fueron que, bueno, eso sería como vivir en un mundo ideal, lo cual a mí también, yo también, o sea, haciendo números, como que los números no me dan, o sea, no me dan. Ahora que hablamos de los jóvenes también, ¿a qué edad tendrían que empezar? Porque la dificultad del primer trabajo, más allá de que ahora se están haciendo todas estas medidas de las que hablamos, digo, hay todo un tema, ¿no? Con respecto a esto. Entonces, el tema también, bueno, todos, o sea, nosotros somos de la época de la FAP, porque empezamos a trabajar y ya nos dieron el papelito y firmamos la FAP. Pues llegamos así, de hecho, nosotros, por ejemplo, el señor allí y yo nos conocimos en nuestro primer trabajo acá en Montevideo, y recuerdo que fue así, tic, a FAP. Entonces, dentro de las propuestas del Partido Independiente y dentro también de esto que está candente, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué le puede expresar a la audiencia con respecto a lo que sería una reforma? O sea, ¿a dónde va la plata si hay una reforma? ¿Qué pasa con ese dinero de la FAP? ¿Qué pasaría con esa reforma que está queriendo plantear el Frente Amplio? Bueno, a ver, para empezar, la reforma de la seguridad social se hizo porque no había más remedio que hacerla. De hecho, si uno mira notas años atrás, se escuchó, y ahí lo puedes citar, Mujica diciendo que había que trabajar más años. Estoy hablando 2012, 2013, que íbamos a tener que trabajar más años, o sea, 10 años atrás, él se hacía eso. Después Astori hace 3 o 4 años atrás diciendo el próximo gobierno tiene que hacer la reforma, cuando era el ministro de Economía. O sea, no hay chance, no es porque querramos, porque estamos aburridos. No había ¿Sabes otra. qué? Vamos a hacer no tenemos nada que hacer, vamos a hacer un proyecto de ley que además llevó un grupo multidisciplinario donde hubieron técnicos de los distintos partidos políticos, técnicos de PIT-CNT, de las cámaras empresariales, de la academia, discutiendo durante más de un año, discutiendo eso. O sea, tampoco es que nos sentamos una noche, escribimos y al otro día. Entonces, llevó mucho tiempo para hacerlo, pero además ustedes miren lo que pasa en Europa. Miren lo que pasa, fíjense a qué edad se jubila la gente en España, en Francia, Exacto. en Bélgica, en todos lugares, 65, 67 años, y en algunos lugares se están pensando en subirlo. Y eso tiene que ver con que la expectativa de vida ha subido. Cuando se fijó en los 60 años en nuestro país, la gente no vivía 60 años o vivía 60 años y 2 días, digamos. Exactamente. Entonces, en realidad, entonces no hay mucha chance. Entonces, la expectativa de vida mejoró. Y además lo cierto es que el sistema previsional da pérdidas hoy, o sea, da pérdidas. Tiene un déficit, pérdida no da, pero tiene un déficit donde 7 puntos del IVA, de esos 22% que pagamos cada vez que compramos agua, Coca-Cola, lo que se nos dé la gana, pagamos 7%, es decir, un tercio del IVA va a pagar ese déficit actualmente. Entonces no hay más remedio que hacerla, entre otras cosas, para poder cobrar. Porque si no, yo le podría decir, ¿sabe qué? Vamos a subirle a toda la jubilación el doble. Claro, le pago los 2 primeros meses. Después no cobra no hay más. Exacto. No, entonces, ese es el problema. ¿Qué pasa si sale este plebiscito que propone el PIT-CNT y que apoya buena parte del Frente Amplio? De hecho, una de las candidatas del Frente Amplio, que tiene chance de ser la candidata, firmó, por más que dice que no tiene posición, pero firmó para poder habilitarlo, y otro candidato más también, Andrés Lima, también firmó para hacerlo y está difundiendo que claramente apoya esto. Lo primero que va a hacer en relación con la SAFAP es que ese dinero, que como ustedes dicen, lo firmamos y que hoy dice hay este dinero y es de Daniel Pérez, o es de fulanito, o es de menganito, va a pasar automáticamente en una bolsa al BPS. Todo. Y lo que va a pasar es que cuando nosotros decimos, bueno, limitamos a los 60 años por constitución, modificar la constitución en este país no es muy sencillo, lo que va a pasar es que se va a precisar más plata para poder pagar. Esto es, se calcula que es, si pasa esto, en 50 años más o menos, vamos a precisar muchísima cantidad de dinero para cubrir. Y se va a gastar de esa plata, o sea, le van a sacar de la plata suya, de la mía, para cubrir ese déficit que dura unos años y se termina, porque ni siquiera lo arreglamos, y después va a haber que seguir pagando, y esa plata que era nuestra se la comió toda el BPS. Pero además, para poder hacer esto que yo hice, lo limitamos a 60 años,
va a haber que subir impuestos, porque el déficit va a seguir creciendo. Entonces va a haber que subir el IVA, se estima, los cálculos que hicieron técnicos, lo que dice técnicos, acá no estamos hablando que el IVA podría tener que llegar al 35%, o si no, que los aportes que nosotros hacemos hoy de Montepío, ¿no? El famoso 15% que es el sueldo, en vez del 15% va a tener que ser el 30%. Para empezar a cubrir. O sea que imagínense, si en el ejemplo decimos hoy un sueldo de 40.000 pesos, hoy en realidad te paga 6.000 pesos, así que eso, el 15% le van a descontar 12.000, o sea que de los 40 le van a quedar 28. Exacto. Y los aportes patronales que hoy, o sea, la otra parte, que son el 7% para la empresa, va a tener que subir al 20%. O sea, es una montaña de dinero que va a poner, y lo que va a pasar es que no vamos a, esto de la informalidad va a aumentar. Porque si yo soy una empresa y tengo que pagarte más de esto y más de lo otro, si tenemos otro problema hoy, imagínense. Claro, va de la mano. No le sirve a ninguno de los dos, ni a la empresa ni al empleado. Exacto. Entonces va a aumentar la informalidad, van a tener que aumentar los impuestos, y a ver, aumentar los impuestos esto termina... Va para todo, influye en todo. Exacto. Y además uno no puede poner dinero en otras cosas. Cuando dice, bueno, tenemos un problema, por ejemplo, de pobreza infantil. Entonces ya no me va a quedar más plata. Entonces la pobreza infantil va a quedar igual o va a empeorar porque no puedo poner plata. Quiero poner más plata en educación y no voy a poder poner si no tengo, si estoy sacando más impuestos. Entonces es una medida totalmente regresiva en el sentido de que perjudica a los propios trabajadores. Exactamente. Y lo que va a pasar es que es un déficit enorme lo que va a estar generando esta medida, que además en el mundo entero no existe eso. Y además esa paradoja que por un lado dice, bueno, topeamos en 60 años, pero además le vamos a aumentar automáticamente a todas las jubilaciones mínimas, las vamos a aumentar. Es como si usted dijera, bueno, no tengo más ingresos, pero igual voy a gastar más plata. En su casa no le funciona eso. O sea, si usted quiere gastar más, tiene que conseguir más. Y si no tiene más, lo que tiene que buscar es buscar cómo achica, en todo caso, no cómo agranda gastos. Y ponerlo en la Constitución, además, no existe en ninguna parte del mundo. Por esto mismo, porque la expectativa de vida cambia. Y uno no va a hacer una reforma constitucional cada vez porque avanza la expectativa de vida. Esas cosas se regulan por ley, porque hay estudios de la expectativa de vida, en nuestro caso del INE, que dice, mira, la gente hoy vive en el entorno de 80 años, la expectativa de vida al nacer. Cuando llega a los 60, la expectativa de vida es más grande. Todos tenemos abuelos, abuelas que han vivido 90 y pico de años. Por supuesto. Entonces, tú te jubilaste con 60 y viviste 90 y pico de años, hay que pagar 30 y pico de años más. Y en un contexto donde además la natalidad está bajando, cada vez tenemos menos hijos. Esa es la verdad. Es una realidad. O sea, yo soy hijo de una familia, éramos 6 hermanos. Yo tengo una hija sola. O sea, claro. Si uno hace la cuenta de eso y la empezamos a hacer por todas las familias, entonces los hijos son los que pagan esto. Y si son muchos menos, en los últimos años están en el torno de 35, 38 mil nacimientos por año, no sé cómo vas a pagar esto, porque los sistemas antes se financiaban justamente porque al revés, las familias eran extendidas, entonces eran muchos para pagar. Ahora pasa exactamente al revés. Se está tendiendo una pirámide invertida. Son menos los jóvenes que son los que pagan y somos muchos más los adultos que nos vamos a jubilar y que queremos cobrar nuestra jubilación. Y hasta en eso hay que pensarlo. Si queremos cobrar nuestra jubilación, porque si no, no vamos a cobrar nada. Va a pasar lo que pasó en Argentina. Claro. Que ahí también confiscaron lo que serían las AFAP nuestras, las confiscaron, se comieron todo el dinero y miren cómo está Argentina. Sí, lamentablemente sí. Y le hago una pregunta con respecto a esto que para mí queda más que claro y creo que para la audiencia también, pero ¿por qué cree? ¿Cómo cree que surgió? ¿Por qué cree que surgió esta idea? Esta idea. La verdad es que no sabría decirlo porque es totalmente inaudita y porque además, a ver, en este proceso que yo decía que hubo de más de 2 años de discusión, el Frente Amplio, por ejemplo, no aportó una sola idea. En ningún momento apareció un documento y dijeron hay que hacer esto. Es más, hoy no se ponen de acuerdo porque es esto, hay un grupo que apoya el plebiscito. Sí, porque no todo el Frente Amplio está de acuerdo con esto. Exacto, hay un grupo que dice nosotros apoyamos el plebiscito y otros dicen no estamos de acuerdo con esta ley, pero hay que hacer una ley nueva. Pero incluso eso, cuando le preguntan que hacer una ley nueva, le preguntan sobre qué, y bueno, y no sé, hay que hacer un diálogo social y tenemos que ver, o sea, no saben qué hacer. No tienen ni idea qué hacer. Lo que están haciendo es oponerse y nada más. Pero además el problema es que están perjudicando a los trabajadores. Y no sabría explicar por qué surge esta idea justamente en eso, porque no le encuentro ningún beneficio que puedan hacer. Porque la ley, como todas las leyes, son perfectibles y uno podría decir, bueno, esta ley está acá, nosotros le vamos a modificar esto, le vamos a cambiar esto, y eso estaría bien.
porque tienen la oportunidad de pensar cosas distintas. Correcto. Ahora, poner esto en la Constitución es el peor escenario que hay para el país. Y en esta lógica que hablamos hoy, el país somos nosotros. O sea, si tengo que aumentar impuestos, si me sacan la plata de la jubilación, si no voy a poder cobrar la jubilación, si no puedo invertir en que los niños no sean pobres, en reducir la pobreza, si no puedo invertir en educación, los que nos perjudicamos somos nosotros. Y ni que hablaría un dato no menor, que es que esta ley fue más que nada impulsada por, si bien por el Frente Amplio, por el PIT-CNT, que es el movimiento que defiende a los trabajadores. Entonces, por eso, bueno, es la pregunta que uno se hace y que obviamente desde su perspectiva política se la tenía que hacer, ¿no? Porque sí. no creo, y puedo dar mi opinión perfectamente, que, o sea, no me cierra dentro de lo que son los números y lo que hemos estado hablando y los diferentes planes y lo que es toda la importancia de cómo a nivel social, a nivel país, funcionemos en lo que refiere a la parte de trabajo, que el movimiento obrero impulse una ley para que no va a estar beneficiando al trabajador. Porque, a ver, cuando uno llega a una determinada edad, va a estar ¿en qué está pensando? Y bueno, trabajé toda mi vida y bueno, ¿cómo me voy a jubilar? ¿Qué voy a tener? Porque después, nada, no voy a poder trabajar o no sé, lo que sea y voy a tener que seguir comiendo, voy a tener que seguir pagando la luz, voy a tener que seguir, lo que sea. Y con esto, con lo que usted me dice, es como, es hundir al país en realidad. Totalmente, pero además incluso dentro del PIT-CNT no todos estaban de acuerdo. Si usted mire, puede buscar, hay declaraciones de AEU, el sindicato de empleados bancarios, donde destroza esta iniciativa y explica por qué es negativa esto. Y es más, en esto de las reformas también hubo que reformar la caja bancaria, la ley, y la ley que salió con acuerdo de los bancos, es decir, las empresas, del sindicato, de AEU, y que fue presentada por el Poder Ejecutivo, entre otras cosas, elevaba la edad jubilatoria a los 65 años. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Exacto. Para hacerla sostenible a la caja bancaria. Con esta reforma, además, si hace esa ley sostenible, se cae, porque la Constitución está por encima de las leyes. Entonces, se cae absolutamente eso. Y le agrego una cosa más. Una de las cosas que dice esa papeleta es no se podrán tocar los beneficios adquiridos, no sé qué, ¿no? O sea, que no podemos tocar los derechos adquiridos hasta hoy. Entre otras cosas, por ejemplo, no se pueden tocar los derechos de la caja militar, que tanto se queja el Frente Amplio de que son muchos y no sé qué. La Constitución es decir que eso no se puede tocar. Entonces tampoco solucionamos. Se va a poder modificar eso, que ellos dicen que hay que modificarlo y todo. Aparte de que la modificaron en 2018 y parece que les quedó mal porque dicen que hay que modificarla de vuelta, pero aparte de eso, tampoco se va a poder tocar eso. Pero yo le digo, la caja bancaria se cae y la caja profesional que necesita también... Que ya está en una crisis. En una situación crítica también va a pasar lo mismo y puede provocar también a la caja notarial, porque la caja notarial ya tenía extendido también la edad de retiro. Entonces, la verdad es, y la prueba es eso, ni siquiera en el propio PCNT, más allá de que se votó por mayoría y ellos lo impulsaron, ni siquiera todos los sindicatos estaban de acuerdo con este plebiscito, están de acuerdo con este plebiscito. ¿Usted cree que esto, con respecto a esta ley, para finalizar con respecto a este tema, es más o menos como lo que pasó con la ley de urgente consideración? Bueno, ¿La actitud? Sí, la actitud tiene una actitud de algún modo, si se quiere, de confrontar con el gobierno en ese sentido, pero acá realmente lo preocupante es eso, es porque las perjudica mucho y sobre todo porque además incluso la diferencia con la LUC y con el referéndum que se impulsó de la LUC era derogar una ley. Eso en términos de impacto es mucho menor. Porque si hubieran dicho, mirá, esta ley hay que derogarla, yo lo comprendo. Puedo no estar de acuerdo, pero lo entiendo como un camino viable. Bien. Lo que no es un camino viable es ponerlo en la Constitución. Claro. Porque en la Constitución se ponen cosas muy específicas, muy importantes que en principio uno piensa que por mucho tiempo... Es el pacto básico social que tenemos. Que por mucho tiempo no la voy a tocar. O sea, a ver, si usted mira en la Constitución no están todos los delitos. No, hay algunas cosas muy específicas. Después para eso está el Código Penal y los delitos y las penas lo arreglo ahí. Imagínense si se pusiera los delitos y las penas en la Constitución. Si no terminamos una Constitución tocada cada 4 años. Pero que es imposible porque la Constitución es justamente... Es la idea, claro, es lo estable. Claro, durante mucho tiempo permanece y de hecho la forma de reformarla es muy difícil porque esto implicamos a ir a un plebiscito. Imagínense que si tuviéramos que cada 4 años hacer plebiscito una vez para modificar esto, otra vez para esto.
esto, otra vez para aquello, sería de locos. Entonces, justamente no se toca. Y este tipo de cosas no se plantean porque necesariamente se tienen que ajustar. Las tasas Por digamos, supuesto. que se pagan posteriormente la jubilación, ¿no? La edad de retiro, las condicionales, por ejemplo, hay algunas profesiones que incluso tienen bonificaciones. Esas cosas no se establecen allí. Se establecen en leyes o en algún otro tipo de normativa de menor rango que sea más fácil de modificar porque eso cambia todo el tiempo. Exacto. Exactamente. Por aquí nuestras redes sociales y nuestro Cuéntenos. chat en YouTube está ¿Explotado? intensísimo. Pues yo no estoy viendo, Por aquí Betty nos dice excelente entrevista. Richard nos comenta que cada vez vivimos más, tenemos menos hijos y también el Estado sigue creciendo en estructura del Estado. También Richard nos pregunta por la caja militar, que usted acaba de mencionar. Menciona, ¿se cae o no se cae la caja militar? Bueno, a ver, cuando se hizo la reforma esta de la seguridad social, en realidad incluye a todas las cajas y lo que busca es tender hacia, no se hizo una cosa abrupta, sino que se hizo una cosa cuidada con un proceso gradual, pero lo que se busca es tender para que en algún momento en realidad todos estemos en un único sistema de seguridad social para que no haya diferencia, porque en definitiva una de las cosas que pasaba hasta ahora es que según a qué caja aportara usted, tenía más jubilación al final, lo cual era de loco porque el peso uruguayo es el mismo para todos. Si yo pongo un peso en el BPS y un peso en la caja bancaria y un peso en la caja profesional o en la militar, en la que fuera, tendría que tener la misma jubilación. Bueno, lo que se busca justamente en un proceso gradual, porque tienen claramente diferencias todas esas cajas, es tender a que en algún momento todas las cajas tengan la misma. Entonces, en ese sentido, lo que busca es que no caiga ninguna caja y preservar, porque la idea es que todos podamos jubilar. Si pasa esto, lo que pasa es que no es una caja, entra en colapso el sistema entero. Exactamente. Por eso yo digo, la pregunta es ahí es ¿hasta cuándo nos pagan la jubilación? Exactamente. ¿Hasta cuándo? En los que no nos jubilamos, no sé si nos vamos a poder jubilar. Exacto. ¿Habrá para cuándo? Claro, no, es importante esta reflexión porque es un tema que está, y la queríamos hacer con usted claramente, porque bueno, hemos invitado a otras partes también, yo le comentaba justamente del Instituto Cuesta Duarte, pues hablábamos de lo que refiere a la parte de desempleo y demás, y también, o sea, queríamos dar, en este programa damos la voz a que todos los sectores justamente puedan expresar para que la audiencia esté informada, ¿no? O sea, porque a mí, si usted me lo dice de primera mano desde su sector, o sea, y desde el ministerio, que bueno, yo el día de mañana me voy a jubilar y bueno, sí, pero voy a tener jubilación para 3, 4 años y yo espero vivir más de 3, 4 años después de que esté jubilada. Ahí es la realidad. ¿Qué hago después? ¿Dónde me dan la plata? O sea, a mí me interesa que, bueno, el tiempo que Dios disponga, que me dé para estar acá, que, bueno, tener la plata que necesite, ¿no? Es que si no tengo garantizado tampoco que voy a cobrar una jubilación, ¿para qué voy a hacer el aporte ahora? También. Ahí ya arrancamos incentivando lo que era el trabajo informal. Y no estamos avanzando con respecto a ese otro tema, ¿no? Por supuesto que sí. Mire, por aquí tengo una consulta. Betina desde Chuy me dice, si ya estoy cobrando la FAP y el plebiscito se aprueba, ¿quién me sigue pagando ese dinerito que me paga AFAP? Es lo que le digo, justamente porque no se sabe. Acá pueden pasar dos cosas. Uno, que no lo podemos pagar, o esto que decía hoy, bueno, que el IVA va a aumentar del 22 al 35%, ¿para cubrir? O que los aportes patronales de que nosotros estamos trabajando hoy suban del 7 al 20%, o los aportes que hacemos nosotros nos suban del 15 al 30% para poder pagar la Betina del Chuy. O sea, básicamente para poder pagar la Betina del Chuy nos van a tener que aumentar en mucho los impuestos a todos. O sea, se lo vamos a pagar nosotros. En mucho, no en un 1%. Yo digo esto, ¿no? Claro. Pasa del 15% al 30% de lo que le descuentan del sueldo por aportes de eso, no es poca cosa. No es poca cosa. Exactamente. Bueno, es mucho dinero y es muy bueno tener esta información. Con respecto a lo que son estas elecciones también, bueno, el Partido Independiente, candidato Pablo Mieres, y usted, dentro del sector por aquí tengo político. una pregunta también que aprovecho, la uno a la suya. A ver. Betina Vega dice que usted es un político joven, hoy está en la subsecretaría de Trabajo. ¿Cuál es su futuro político?
Exactamente. Exactamente. La tenía Me la dejada. sacó. La tenía guardada hace un rato que la mandó Betina, vio Betina Vega, la estaba aquí, la tenía reservada para el momento. Betina es una gran periodista. A ver, como usted decía, el Partido Independiente no tiene competencia a la candidatura a presidencia, iba a ser Pablo Mieres, que además la verdad es que yo creo que es el mejor candidato que existe de todos, y lo digo, lo voy a decir de una forma que es, si Pablo Mieres hoy fuese candidato del Frente Amplio o del Partido Nacional, sería el próximo presidente de este país, sin ningún tipo de dudas, porque es el mejor candidato que tiene. No va a ser el próximo presidente de este país porque es un candidato del Partido Independiente. Y eso habla de que él hace política por ideas, que él hace política por lo que defiende las ideas y los valores que tiene, lo cual es, entre otras cosas, lo que a mí me ha llevado a estar con él. Yo a Pablo Mieres lo conozco desde que yo tenía 15 años y hace un rato largo que no tengo 15 años. No voy a decir cuánto, pero hace muchos años que no tengo 15 Acá años. somos todos jóvenes, no se preocupen. Sí, sí, Acá sí. somos todos gente joven. En este país, con esto de que la experiencia, la expectativa Usted de lo viviendo, dijo. vamos Usted lo dijo. Está cada vez más largo, claro, Claro. exacto. Todavía no llegamos a la mitad de la 60 vida. años y se mueren y vos decís, pa, qué jóvenes. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, tenemos el mejor candidato, y aquí en Montevideo, bueno, yo voy a ser uno de los candidatos a diputados por el Partido Independiente. Van a haber otros compañeros, pero bueno, un grupo de compañeros me plantearon armar una agrupación y bueno, y candidatearme como candidato a diputado, y lo acepté con el compromiso de poder aportarle al país y de poder generar los cambios que tiene el país. Y ahí, en esto que estuvimos hablando ahí, a mí hay temas que claramente me importan y son el tema de la educación y el tema del trabajo. Son temas claves. que me preocupan mucho por esto que decíamos hoy. Yo vengo con una familia muy pobre y en realidad hoy soy subsecretario, pero como le dije, arranqué ordeñando vacas, ¿no? Exacto. Y si llegué acá fue gracias a dos factores: el trabajo, el esfuerzo, pero también el estudio. Entonces creo que la educación es una de las cosas que tenemos que seguir mejorando. Hoy tenemos en lo que tiene que ver con la educación secundaria, aunque hemos mejorado niveles indicadores donde no todos los jóvenes terminan bachillerato. Cuando yo era chico, a uno le decían, si no sabes leer, tenés que aprender a leer y escribir porque si no sos analfabeto. Bueno, hoy tenemos que apostar a que todos los jóvenes puedan terminar el bachillerato, porque eso nos permite integrarnos mejor a la sociedad. Tenemos una sociedad mucho más integrada, donde compartimos valores, reducir los niveles de violencia y de inseguridad que tenemos ahí, entre otras cosas por esto mismo, porque tenemos un Los nivel valores, cultural distinto, exactamente, Exacto. porque podemos acceder también a un empleo, y a un empleo mejor, y nos permite, de hecho, cuando uno mira el desempleo, hoy lo miramos por edad, pero si uno lo mira por nivel formativo, cuando las personas tienen menos que bachillerato, la tasa de desempleo puede andar hasta el 10% y en algunos casos más. Pero si uno tiene formación terciaria o universitaria, la tasa de desempleo baja a menos del 3%. O sea que claramente tenemos que apostar por cada vez formarnos más. Y además eso va atado de otra cosa, no solo tener tasa de desempleo. Con mayor nivel educativo también podemos aspirar a sueldos mejores y podemos también apostar a, como tenemos más conocimiento, generar más productividad y por tanto que el país pueda exportar productos o servicios de mayor valor hacia el extranjero, que claramente nos redundan de vuelta en mejores salarios para nosotros, que redundan en mejor calidad. Entonces yo creo que una de las medidas fuertes que tenemos que apuntar es que el 100% de los jóvenes terminen bachillerato, para que no importa la orientación, si quiere ser humanístico, científico, nada, todos terminen bachillerato. Obviamente después hay que generar algunas cosas, algunos incentivos en lo que tiene que ver con trabajo en la industria, con la ciencia, con las tecnologías de la información, que tienen mucho de eso, porque además eso de vuelta nos genera más valor, pero como mínimo tenemos que ver que todos los jóvenes tengan bachillerato terminado, e incentivar obviamente a que continúe. También ahí hay que apostar a invertir en ciencia y tecnología, por esto, porque generar conocimiento. Cuando uno mira los países que le ha ido bien, Nueva Zelanda, cualquiera Suecia, cualquier otro, en general lo que tiene es que han apostado mucho a la educación y a la generación de innovación y de conocimiento. Y entonces ahí venden productos de mejor calidad y por tanto que son mejor pagos. Y el otro elemento que está vinculado con esto justamente es lo que tiene que ver con el empleo. Esto nos permite mejorar la capacidad de empleo, y entonces de vuelta es esto de poder vincular la educación con el empleo. Porque la educación tiene dos roles. Por un lado es esto que decíamos, formarnos en valores y decir, bueno, estas son las cosas que están bien y esto es lo que queremos hacer y esto queremos construir como país, pero también tiene esto de prepararnos para la vida adulta.
Y parte de Exacto. prepararnos para la vida adulta es que en algún momento queremos irnos de casa de papá y mamá y queremos poder ganar nuestro salario y queremos sustentar nosotros y queremos tener una familia y queremos tener un hogar y me quiero comprar una casita y quiero viajar o quiero soñar, pero quiero poder hacer mis sueños realidad a partir de mis ingresos. Entonces, estas dos digamos, áreas, la educación y el empleo y el trabajo son dos áreas que van de la mano y que yo creo que van a ser las que hagan nuevamente al país salir adelante. Y en la lógica del país adelante es lo que decías tú hoy. El país somos nosotros, somos los ciudadanos. Si queremos Exacto. que nos vaya bien, tenemos que mejorar la educación y tenemos que mejorar el empleo. Y ahí es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer también en esta lógica de hoy decíamos que estamos por encima del salario real que en 2019, pero poder seguir mejorando más, tener más y mejor empleo. Creo que ese es el desafío muy importante. Y el tercer elemento que yo pondría con esto es eliminar la pobreza infantil. Que esto es, y de vuelta impacta en todo esto. Porque La educación, claro, sí. Inicio básico, exacto. porque claro, pero incluso para que yo me pueda educar bien, necesito también no vivir por lo menos en unas mínimas condiciones. Exacto. Entonces hay que eliminar. No tenemos tantos, esto decíamos que nacen poco, no son tantos los niños y por tanto no son tantos los niños pobres. Entonces el país tiene que invertir. Se puede planificar y decir, bueno, en 5 años yo tengo que poder reducir la pobreza infantil a la mitad, bajarla del 20 al 10%. Y en 10 años tengo que poder eliminarlo. Que no que ningún niño que sea pobre, que todos, porque tiene que ver con construir oportunidades, con que es esto, es a partir del esfuerzo, a partir de lo que nosotros hacemos, pero hay que generarle a las personas las condiciones de oportunidad para que puedan construir ese futuro. Así, bueno, yo quiero ser lo que quiera, científico, empresario, periodista, no importa, la construcción, en lo que quiera, lo que yo quiero ser, que lo puedo hacer con mi esfuerzo, pero la sociedad me tiene que dar la oportunidad de hacerlo, y la oportunidad es a través de la educación y del trabajo. Por aquí en Excelente. redes sociales, su secretario me están preguntando qué opina sobre esta tendencia mundial de reducción de la jornada laboral. A ver, yo creo que es una buena discusión. Lo que pasa que esta discusión hay que tenerla junto con esta otra que yo decía de la productividad. Porque Exactamente. imagínese el kiosquito, decía, bueno, yo tengo un kiosquito, tengo un empleado y le pago, Lo no mato. sé, 40.000 pesos, 40.000 pesos y dice, bueno, listo, sabes que ahora en vez de 8 horas va a trabajar 6 y va a seguir cobrando 40.000 pesos. Salvo que yo logre que ese kiosquito venda produzca 6 lo horas de mismo, trabajo, claro. en eso no, lo que va a pasar es que lo dejo sin empleo al tercer mes. Exacto. Si yo reduzco mis ventas en un 25%, lo que va a pasar es decir, mirá, no te puedo pagar más. En algún momento quizás se puede aplicar, perdóneme, pero quizás se puede aplicar en algunos rubros, ¿no? En algunos rubros, porque de hecho también está comprobado en el exterior que funciona, bueno, los empleados están más distendidos, producen más, al igual que lo que pasó, bueno, la pandemia nos obligó al home office, pero también eso de la mano, ¿no? Dentro de esta jornada laboral más breve. Y bueno, quizá para algunos rubros pueda ser factible, ¿no? Por eso digo, hay que vincularlo con la productividad. Si nosotros logramos tener buenos niveles de productividad, o se puede hacer claramente, hay sectores que podrían perfectamente hacerlo y ahí justamente hay que sentarse entre empresarios y trabajadores y discutir, porque además, a ver, es esto, si a uno le dijeran, está bueno, claro que está bueno, pero tiene que ser viable, porque claro. pasa como con la reforma de la jubilación, claro, si yo me pudiera jubilar a los 50, me jubilaba a los 50, pero si me pueden pagar la jubilación, esto es lo mismo, si puedo trabajar menos horas, mejor, porque así puedo disfrutar más de mi familia, puedo disfrutar de la vida, puedo disfrutar de otras cosas. Eso está barro, siempre y cuando eso no afecte el empleo, porque Exacto. si yo empiezo a trabajar 6 horas, pero resulta que a los 3 meses me quedo sin empleo, no es un buen negocio. Pero yo creo que es un tema para discutir, pero hay que discutirlo en serio, no la respuesta fácil de decir, sí, claro, vamos a bajar la está jornada buenísimo, no con liviandad. 2 horas Exacto. menos, sino mirarlo justamente, decir, bueno, discutir sector por sector a ver qué sectores pueden hacerlo. Y tener un horizonte, sí, y de vuelta, acá lo engancho con lo anterior. Si nosotros mejoramos la educación, si nosotros producimos más, probablemente eso en más corto tiempo lo podamos hacer, porque en la medida en que las empresas generen más riqueza, justamente van a tener mejores niveles de productividad y van a poder hacer eso de poder reducir la jornada. Pero hay que discutirlo en serio y buscando sobre todo no afectar el empleo. Ni que hablar, ni que hablar. Su secretario sabe que nosotros nos quedaríamos, pero un montón de tiempo más, porque realmente la entrevista más, tenemos verdad, muchos muchos mensajes, comentarios. Miren pero lo que el tiempo, el YouTube, así como el tiempo en televisión es tirano, el tiempo en la radio también. Y siempre a los candidatos que hemos tenido, a los precandidatos, ¿verdad? Bueno, o personas de partido político. Bueno, en este caso usted representa al Partido Independiente, al candidato Pablo Mieres, bueno, su candidatura a diputado.
Se le hace exactamente la misma pregunta, a la cual se la vamos a hacer en este momento para que se le diga a la audiencia, para que usted se exprese con la audiencia. Es un preámbulo, no se me asuste, no se me asuste. ¿Por qué el señor, la señora que nos está escuchando debería de votar al Partido Independiente, a Pablo Mieres, y bueno, en este caso, usted para diputado? Yo creo que nos debería votar por lo que dije hace un ratito, porque nosotros hacemos política para construir una sociedad más justa y que brinde oportunidades a todos los ciudadanos. Y acá lo enfoco en esas 3 medidas que decía. En el próximo 5 años yo si tengo por el foco, lo pongo en eliminar la pobreza infantil, lograr que todos los jóvenes terminen secundaria y por tanto mejorar problemas de seguridad, problemas de integración social, problemas de ingreso al empleo y generar más y mejor empleo. Eso es lo que tiene. Y también nos tiene que votar por lo que hemos hecho en los distintos lugares donde gestionamos. Y concretamente, si lo quiere mirar, y lo puede mirar en el caso del Pablo Mieres y en mi caso, por el trabajo que hicimos en el Ministerio de Trabajo. Nosotros ahí no le estamos prometiendo lo que vamos a hacer, le podemos mostrar lo que hicimos. Miren lo que hicimos, miren estos 74.000 puestos de empleo más, miren cómo después de la pandemia logramos recuperar el empleo que hacemos y cómo todo esto que le conté que vamos a hacer en breve y que seguimos haciendo hasta el último día que nos toque estar en el gobierno. Por todo eso, yo le pido a la gente que vote al Partido Independiente y que me dé la oportunidad de ser diputado, que con el mismo esfuerzo voy a seguir trabajando. Muchísimas Daniel gracias. Pérez, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en FM Ciudadela en tiempo real. Ha sido un honor para nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a la audiencia por escucharme y también por todas estas preguntas y intercambios que hicieron. Tendríamos mucho más. Muy valiosos. Tendríamos mucho más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que se repita, quédense con nosotros aquí en FM Ciudadela, que enseguida volvemos.